En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, hemos oído el Evangelio de la multiplicación de los panes, como nuestro Señor a esta multitud que lo seguía en el desierto, ¿verdad? En el desierto, en un lugar seco, árido, donde no había que comer, no había que beber. Y Él los recompensó por su búsqueda, porque ellos buscaban escuchar su palabra, ver su ejemplo, y tal vez las gracias que nuestro Señor les daba, o los milagros que Él hacía a estas personas que con fe lo siguieron en el desierto. Pero todo esto nos debe hacer pensar al desierto espiritual, en el cual muchas almas están, y que a pesar de esas privaciones siguen a Dios, y esas son esas almas que son capaces de negar alguna, privarse de algo o de mucho para seguir a Jesús. Son esas gracias esas personas, que son las que reciben las gracias especiales de Dios, no una gracia cualquiera, ¿verdad? Y esa gracia especial fue ese milagro que nuestro Señor hizo, que gracia de esas personas de haber presenciado ese momento delante de ver a nuestro Señor y escuchar sus palabras y ver este milagro, la multiplicación del pan, que simboliza la multiplicación de la presencia real en la Eucaristía. Es un milagro que se realiza todos los días en la misa, y que se realiza en la verdadera misa, porque sabemos que la nueva misa es dudosa, porque hay muchos sacerdotes que ya no tienen la intención de consagrar. Entonces a veces visitamos alguna iglesia, alguna bella iglesia, antigua iglesia, y entramos y vemos que no sabemos si Jesús está presente, porque ya hay muchos sacerdotes que no creen en la presencia real. Entonces esa duda es muy grave, porque además en las iglesias que otra vez en otros tiempos eran católicas, pues hoy se celebra un rito de la misa que es deformado, que es estilo protestante, y que no agrada a Dios, que se digan lo que digan, pero esa misa no agrada a Dios. No es una misa católica, no es una misa que produzca santos, aunque hay personas que tal vez van allí con buena fe. Es posible, yo no excluyo esa posibilidad, pero están engañados, están en una situación peligrosa. Y entonces hoy, para tener la misa, la verdadera misa, pues hay que hacer sacrificios, hay que hacer esfuerzos. Hay personas que tienen que privarse de tiempo, y tienen que viajar, que tienen que ir lejos para tener una misa 100% católica. Pero acordémonos que los que fueron detrás de nuestro Señor no fueron solo por ver el milagro de los panes, fueron para escuchar primero su palabra, su enseñanza, su verdad. Y así que hoy la Eucaristía que sufre el cristianismo de la verdadera misa, porque es una Eucaristía, son raros los sacerdotes que hoy dicen la misa tradicional, rarísimos. Pero también hay una Eucaristía de verdad, una Eucaristía de magisterio, porque la Iglesia tiene varios poderes. La Iglesia no tiene solo el poder de santificar, de dar los sacramentos, es un poder que tiene la Iglesia. La Iglesia tiene también el poder de enseñar, y se puede decir que ese poder es primario, es decir, precede al poder de santificar, porque
¿quién puede acceder a los sacramentos si no ha sido enseñado primero? Si no profesa la fe, si no tiene la fe, no puede recibir ni el bautismo ni ningún sacramento, porque primero pues no cree. Y para creer hay que ser enseñado, hay que escuchar el magisterio de la Iglesia. Esa enseñanza que Jesucristo hizo a esta multitud y que nos la vuelve a hacer por medio de la Iglesia, cuando la Iglesia ejerce su poder de enseñar, porque la Iglesia tiene un poder de enseñar. Y hoy, pues ciertamente la Iglesia está como eclipsada, la Iglesia está en crisis, y ya los hombres de Iglesia no están como un miembro que está inútil, ¿verdad? Hay personas que tienen un brazo que no lo pueden mover, que no lo pueden ejercer, entonces está así como paralizada la Iglesia, y ya no se ejerce el magisterio de la enseñanza de la Iglesia, aunque la Iglesia tenga ese poder. Los hombres de Iglesia han seguido otras novedades, otras doctrinas, y ya no enseñan la doctrina de la Iglesia como debería ser. Entonces se ha reducido a un cierto número de sacerdotes, a un cierto número de tal vez o de obispos que enseñan todavía la verdad, que están ejerciendo ese poder de la Iglesia que tiene de enseñar. Pero debemos tener presente que la fe precede la piedad, la enseñanza precede la vida sacramental y la asistencia a la misa, etcétera. Entonces queremos recibir con fruto las gracias de Dios, los dones de Dios. Primero debemos tener la fe, debemos ser enseñados, debemos conocer nuestra religión, las exigencias que Jesucristo nos puso para recibir los sacramentos, son exigencias. Entonces no se trata solo de buscar hoy la misa. Está bien, porque hay personas que sí estiman la misa tradicional y que son piadosas, sí, ciertamente, pero también hay esa carestía de la verdad, de la enseñanza, de la doctrina católica 100%. Entonces, como el mundo está lleno, o el demonio ha esparcido por el mundo sus engaños, y nunca estuvo tan ausente del mundo la verdad, entonces es más difícil hallar sacerdotes que enseñen la verdadera doctrina, pero están ejerciendo ese magisterio de la Iglesia de enseñanza. Y para colmo, en esta desorientación generalizada, hay muchos laicos que han querido, con muy buena intención, ¿verdad?, tratar de rescatar la doctrina, y han difundido, especialmente en el Internet, hay muchos sitios que son hechos por laicos, que son tal vez personas bien intencionadas o piadosas, ¿verdad?, pero que quieren enseñar ellos la verdad. Entonces hay un problema, porque la gracia de enseñanza está dada a los sacerdotes o a los hombres de Iglesia. Ellos tienen esa misión y esa gracia especial de Dios para enseñar, a menos que quieran ser infieles a esa gracia y entonces hagan lo contrario de lo que Dios les pide. Pero en sí, esa gracia de magisterio es dada a la Iglesia, y son los sacerdotes que deberían ejercer esa enseñanza, más que algunos laicos que tal vez estén bien intencionados. Entonces, ¿cómo pueden, cuando hay ausencia de magisterio de la Iglesia, pues qué pueden hacer esos laicos que están un poco solos y que no tienen a nadie? Pues lo ideal es referirse al antiguo magisterio, a lo que la Iglesia siempre enseñó, y referirse a lo que dijeron los papas, a lo que fue escrito antes de este famoso concilio. Entonces uno se refiere a esos textos que fueron aprobados por la Iglesia, pero hay quienes que ya comienzan ellos mismos
en problemas que no han sido clarificados, que son muy recientes, en problemas de religión, quieren ellos ser tajantes, quieren ellos ser como teólogos, como doctores, quieren enseñar y son a veces muy tajantes en sus afirmaciones, y eso encierra un peligro, porque ellos no tienen la gracia de enseñanza, y esa gracia la tienen los sacerdotes, aunque puede pasar que sean infieles, eso es un hecho, pero es también un hecho que son los sacerdotes que tienen, y los obispos que son tradicionales, que tienen esa gracia por gracia de Estado, por el sacerdocio o el episcopado que han recibido. Y esa gracia no es dada a los laicos, es una gracia particular, como Dios da una gracia especial a aquellos que han recibido un sacramento para una función especial. Por ejemplo, el padre de familia, con el sacramento del matrimonio, recibe una gracia especial para ser padre de familia, para ser el jefe del hogar. Esa gracia la recibe él, nada más. Su esposa también, en cierto sentido, tiene una responsabilidad en el hogar, pero no es la cabeza del hogar. He ahí la diferencia. Y así todos con el bautismo hemos recibido la gracia para profesar nuestra fe, para vivir nuestra vida cristiana. Esa gracia nos ayuda realmente, porque Dios está ahí con el carácter sacramental, que ese carácter hace que podemos recibir ciertas gracias actuales para poder hacer cierta misión que Dios nos ha confiado. Y hay una misión que es general a todos los cristianos, que la recibimos en el día del bautismo. Tenemos ese carácter para profesar nuestra fe, para creer y vivir nuestra vida cristiana. Es un don de Dios, no se improvisan los dones de Dios. Y así también en la iglesia hay el sacerdocio que tiene una misión de ser pastoral, ¿verdad? De ser pastor. Entonces, ¿cuál es el otro poder de la iglesia? El otro poder son 3 poderes: el poder de dirigir, de mandar. Entonces, ciertamente hoy hay una crisis de autoridad, hay una crisis de los que deberían mandar en la iglesia, que no mandan, o que mandan porque han querido ser como Judas, que también era sacerdote y fue ordenado el Jueves Santo, pero fue infiel a su gracia. Puede pasar, ¿verdad? Y de hecho es evidente que pasa. Entonces, pero normalmente la iglesia no se dirige de una manera democrática, y el hecho que hoy hay muchas almas sin pastor, es cierto, por todos lados, todas esas almas que han sido abandonadas por sus pastores y que quieren tener la verdadera doctrina, la verdadera fe, y quieren tener los verdaderos sacramentos, no sacramentos dudosos, no sacramentos protestantes, tener de sacramentos seguros. Entonces buscan a pastores, a sacerdotes que han tenido que alejarse de esta jerarquía moderna, porque en el sistema actual de la iglesia moderna no se puede practicar la fe 100%, porque el sistema de la iglesia moderna conciliar lo impide. Y aquellos que dentro de la iglesia oficial quieren profesar 100% su fe, o que quieren vivir 100% su vida sacramental de una manera católica, no pueden, no se los permiten, no es posible. Entonces, por eso muchos sacerdotes se han alejado de esta estructura de la iglesia oficial para poder vivir la fe plenamente, para poder practicar los sacramentos como Dios manda. Y entonces, pues hay fieles que han buscado y buscan sacerdotes, pues entonces estos sacerdotes no tienen tal vez esa delegación que tenían los sacerdotes en unos tiempos normales, ¿verdad? Cuando el Papa designa a un obispo y el obispo designa a un sacerdote para ser párroco de una parroquia particular. Entonces ahí ese sacerdote tiene la misión,
y el poder directo de la Iglesia. Pero en nuestra situación, el sacerdote no ha tenido explícitamente esa misión sobre un grupo de fieles. Entonces los fieles recurren a un sacerdote u a otro que son que todavía conservan la tradición, y en ese caso el sacerdote se puede decir que no tiene una autoridad delegada directamente por la Iglesia, pero en la medida que los fieles piden a un sacerdote los sacramentos, en esa medida el sacerdote adquiere una autoridad, porque el sacerdote puede exigir a los fieles las disposiciones necesarias para recibir los sacramentos. ¿Y cuáles son las disposiciones necesarias? Pues cómo yo me porto en la semana, qué es lo que hago para poder acceder a los sacramentos, para confesar, para comulgar. Entonces, en esa medida, el sacerdote adquiere un poder, una cierta autoridad. Entonces, no, de todos modos, en ese caso, en la medida que los fieles recurren a un sacerdote determinado, el sacerdote adquiere una autoridad sobre los fieles y puede ejercer el poder de mandar, porque es el otro poder de la Iglesia, que es de mandar. O sea, poder de enseñar, poder de santificar y poder de mandar, dar órdenes, directivas. Entonces, no hay que decir como hoy está muy generalizada esa actitud democrática. Sí, yo pienso que, nosotros pensamos que, entonces el padre debe hacer lo que nosotros decimos, porque somos muchos. Es una actitud democrática. No, en la Iglesia no es democracia. Hay una autoridad. Y a veces esos como oasis que se han hecho, esos oasis de la tradición en varias ciudades del mundo, que sean grupos pequeños, son fieles que han recurrido a un sacerdote y que se ha hecho como si fuera una pequeña parroquia. Entonces, ahí hay una autoridad, porque en la medida que los sacerdotes recurren los fieles recurren a un sacerdote, el sacerdote va adquiriendo autoridad sobre ellos. No se trata tampoco de tiranizarlos, ¿verdad? Pero sí es algo real. Cuando alguien se confiesa, pues el sacerdote le puede decir: mira, si quieres confesarte, tienes que aceptar esto, porque esto está mal y tú no debes hacerlo. Si quieres que yo te dé la absolución, tienes que hacer tal cosa o evitar tal pecado. Entonces es natural que el sacerdote pueda exigir las actitudes necesarias para vivir una vida cristiana y para recibir de él sus sacramentos que él da, o la Eucaristía de la cual es el responsable, ¿verdad? La Eucaristía que un sacerdote consagra, él se vuelve responsable porque él la consagró. Entonces, en esa medida se puede aplicar a los demás sacramentos, ¿verdad? Entonces, si una persona quiere asistir a misa, un sacerdote le puede decir: mira, debes venir vestido correctamente, con respeto, tienes que comportarte de esta manera en la misa. Es normal, o sea, incluso sentido común, ¿verdad? Pero ya una vida cristiana general, pues el sacerdote puede adquirir un cierto derecho a aquellas almas que recurren habitualmente a los sacramentos. Siempre, como digo, no es una cuestión de tiranizar, simplemente es una cuestión de orden normal de las cosas, ¿verdad? Que hay que saber convivir de manera que todo lo que se recibe en la Iglesia, en los sacramentos, se aproveche, y que realmente esas almas se santifiquen y que realmente esas almas tengan todo lo necesario para ir al cielo, porque esos poderes que Dios dio a su Iglesia son para la edificación de las almas y para que vayan al cielo, no para lo contrario, ¿verdad? Como hoy los hombres de Iglesia han querido deformar esa misión que Dios les dio y se han vuelto propietarios de lo que Jesús nos dejó, de la tradición. Entonces creen que pueden modificar la misa, creen que pueden modificar los sacramentos a su gusto, pueden también retocar la doctrina
Hay unos que ya dicen que esto no es cierto, aunque sean dogmas de fe, que está en el credo, ya no lo enseñan o lo contradicen. ¿Qué tipo de ministros de Dios son? Si no enseñan lo que Jesús les encomendó, ¿verdad? Entonces, ciertamente, si un sacerdote comienza a negar verdades de la fe, o que nos pide cosas que van contra los mandamientos, o que nos pide cosas que van contra la ley de la iglesia, como la iglesia, la verdadera iglesia, no la iglesia conciliar, entonces ahí los fieles pueden decir no, pero es normal, porque ya se está contradiciendo el magisterio mismo de la iglesia. Y un ministro de la iglesia que se pone a contradecir esas verdades de la fe, pues pierde esa autoridad, pierde el derecho a ser obedecido. Es normal, es sentido común, porque el pastor de las almas es Jesucristo, y los pastores delegados, que son los obispos o los sacerdotes, pues tienen solo la función de transmitir las órdenes de Jesucristo. Entonces, mientras no conste que un sacerdote está siendo infiel a eso, entonces hay que obedecer, ¿verdad? Como un hijo obedece a su papá mientras no conste que su papá le está pidiendo que haga un pecado. En caso de duda hay que obedecer. Esa es la doctrina de la iglesia. Y hoy el espíritu democrático quiere que cuando hay duda no hay que obedecer, porque tengo la duda, entonces yo no quiero hacer lo que me dicen porque a lo mejor se equivoca. Pero eso no es una actitud cristiana. Los santos obedecían también en caso de duda, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace la cohesión de la iglesia? Que hace que, por ejemplo, cuando un árbol se muere, comienza a secarse, comienza a caer en pedazos, a deshacerse. Es ¿cómo se dice? La disolución. Se disuelve. ¿Y cuál es lo que hace que la unión de la iglesia, para que la iglesia no se disuelva? Pues son estas cosas que acabamos de hablar. La doctrina de la iglesia. No es algo personal de tal sacerdote, es algo que hemos heredado. La gracia que hace que todos estemos unidos en los mismos sentimientos y en las mismas convicciones, la gracia santificante, las gracias actuales que nos da la iglesia, la misa, los sacramentos. Y después ese poder directivo que tiene la iglesia también, eso hace que todos caminemos en el mismo sentido. No se trata forzosamente de un abuso. Ciertamente ha habido abusos de autoridad, pero no quiere decir que toda autoridad. Dios instituyó la autoridad, Dios quiere la autoridad, Dios la hizo para que se funcione. Ciertamente hoy pues esta crisis nos ha hecho un poco críticos a todos, pero hay que tener cuidado porque hay límites a esta crítica. Y vamos considerando que si somos fieles a estos tres poderes de la iglesia va a permanecer una. Y es lo que dice el credo, iglesia una. Yo creo en una iglesia una, santa, católica y apostólica. Esta unidad nos viene de esas ordenanzas de Jesucristo, que Jesucristo dio a San Pedro, pero en San Pedro él veía todo el sacerdocio de la iglesia, los pastores. Entonces el pastor no es una cosa así como que está en el cielo, ¿verdad? Así nada más, así no. El pastor tiene poderes reales y es pastor para ser pastor, para dirigir. Entonces, ciertamente, la situación que nos impone hoy, histórica que se nos impone, hace que tengamos tener mucha prudencia, ciertamente, porque no es fácil, pero debemos aceptar cómo Dios nos quiere ayudar, cómo Dios nos quiere salvar, y no por nuestra propia iniciativa, nuestra propia imaginación, nuestra propia inteligencia, que nuestra inteligencia tiene muchas fallas. Entonces, ¿cómo vamos a no equivocarnos? Sigamos el camino trazado por Jesucristo, que dio a la iglesia esos poderes que deberían funcionar si se respetan todas las condiciones, ¿verdad?
y ciertamente que la excepción no haga que uno niegue una realidad. Ciertamente la excepción del abuso de autoridad no debe hacernos negar la autoridad como tal, siempre y en todo lugar. Y tomarnos a nosotros como maestros personalmente. Ciertamente hasta nosotros los sacerdotes en muchas cosas preferimos no ser tajantes, porque sabemos que hay temas que son difíciles de explicar o de resolver. Entonces debemos todos ir con mucha cautela en la época en que vivimos de confusión y de desorden, de desorientación y de la acción cada día más fuerte del demonio. El demonio se hace sentir en esta sociedad que ya no cree, y el demonio adquiere poderes que antes no tenía, y hay muchos casos inquietantes que uno ve alrededor, que uno oye hablar aquí o allá, porque el demonio está más presente en la sociedad. Dios se aleja y el demonio llega, la luz se va y las tinieblas llegan. Así estamos en esta situación, pero si queremos salvarnos y si queremos hacer algo bueno por nuestras almas y por nuestra nación y por la iglesia, por el mundo, debemos comenzar por aceptar las condiciones que Dios nos pone para santificarnos. Nuestro Señor distribuyó y reprodujo los panes y los multiplicó. Pero ¿a quién les pidió que los distribuyeran? A los apóstoles, ¿verdad? Ese es el orden normal de las cosas, porque Jesús lo decidió así, nada más. Pues yo pienso que debería ser así. No, Dios ya lo decidió. Él tiene ese poder porque es Dios. Entonces, esa mentalidad que hoy nos invade, racionalista, democrática, se nota a veces en la misma tradición. Yo no digo que los tradicionalistas quieran ser eso, pero es que hemos absorbido del ambiente de nuestra época esa mentalidad, y que sin querer y sin darnos cuenta a veces reaccionamos de esa manera. Pero de ahí viene, hay que ser conscientes que de ahí viene esa mentalidad muy independiente, muy autodidacta, demasiado autodidacta. Nosotros que hemos estudiado 5 años, 6 años en el seminario, sabemos que cuando se afirma algo hay que fundamentarlo, y ese fundamento no es algo así que yo inventé. Está escrito en la doctrina de la Iglesia, en la doctrina de los papas, en la doctrina de los concilios, en la doctrina de los padres de la Iglesia, en la doctrina de los que la Iglesia siempre enseñó, todos los libros que se publicaron antes de este famoso concilio y que llevaban el imprimatur de la Iglesia y que estaban autorizados. Doctrina segura, no doctrina imaginaria de fulanito que piensa que él es más inteligente y que va a cambiar la actitud de la Iglesia hacia el mundo, como fueron esos falsos teólogos que han deformado todo por complacer su comezón de su curiosidad. Entonces vamos a pedirle a Dios en esta Santa Misa, a la Virgen María, que nos ayude siempre a progresar en los dones de Dios, pero de la manera que Dios nos lo pide, con los medios que Dios nos lo pide, y así sí se va a poder. ¿Por qué hay tantos fracasos en la Iglesia desde hace mucho tiempo? Porque no se ha querido respetar el orden de Dios, la voluntad de Dios de la manera que Dios la pide, no solo las cosas, sino la manera. Entonces, por eso nuestra historia, por ejemplo, en México está llena de desastres. Históricamente en México, después de la independencia, ha habido muchos desastres. ¿Por qué? Porque los católicos no han siempre sometido a lo que Dios nos pide de la manera que Dios nos lo pide. Eso es humildad, aceptar la voluntad de Dios y leer y formarnos para que veamos qué es lo que Dios dijo. No basta que recemos mucho, está bien ser piadosos, también hay que tener doctrina, sana doctrina. Ave María Purísima.